9 de la mañana, 30 minutos. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado en los medios de comunicación una publicidad, una propaganda del Consulado de Italia en Uruguay que invita a votar en las próximas elecciones legislativas en el país europeo a la amplia comunidad italiana que reside aquí en nuestro país. Habitualmente hay algunas comunidades que tienen una activa participación en las elecciones porque tienen permitido el voto. La española, la italiana son algunas de ellas. Hay uruguayos que son candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado de Italia. Uno de ellos es Graziano Pascale, muchos de ustedes lo conocen, tuvo una larga trayectoria como periodista y además fue candidato a diputado por el Partido Nacional. ¿Qué tal, Graziano? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cuántos son los habilitados para votar aquí en Uruguay a estas elecciones? Aproximadamente 80.000. 80.000. Sí, habilitados. Es la tercera elección en importancia por número de votantes en Uruguay, luego naturalmente de las elecciones nacionales y de las elecciones universitarias que movilizan cerca de 200.000 personas. Estas elecciones italianas, la tercera vez en las que es permitido el voto a los que viven fuera de Italia, moviliza en Uruguay, o por lo menos permite el voto en Uruguay a 80.000 personas. En las últimas dos ocasiones votó aproximadamente el 50% del electorado. Bastante alta el nivel de votación, ¿no? Sí, este es un país muy votador. Contrasta, por ejemplo, con el caso de Chile, donde en la última elección de 20.000 habilitados para votar, votaron solamente 6.000, o sea, bastante por debajo del 50%. Graziano, en cuanto a las comunidades de italianos fuera de Italia, ¿cómo se posiciona Uruguay? La votación permite el voto en 4 circunscripciones mundiales fuera de Italia. Son Europa, o sea, fuera de Italia, el resto de Europa, donde la comunidad italiana es muy importante en Alemania, en Bélgica, sobre todo en esos dos países. Claro. Esa es una circunscripción. Otra es América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. Otra es América del Sur, América Meridional, que es la más importante de todo el mundo. Y finalmente la cuarta circunscripción es África, Asia y Oceanía. En total, las 4 circunscripciones permiten elegir 12 diputados y 6 senadores que se integran, pasan a formar parte de la Cámara de Diputados, que tiene 300, de la Cámara de Senadores, que tiene 315 miembros, y de la Cámara de Diputados, que tiene 630 miembros. En el caso de América Latina, por razones naturalmente demográficas, Argentina, que es el país más numeroso, Buenos Aires es la ciudad que tiene más italianos de todo el mundo fuera de Italia. Sí. Obviamente siempre históricamente el peso de las comunidades en esos dos países ha determinado que fueran candidatos a esos países los que se sentaran en las cámaras. En esta ocasión, por distintas circunstancias que quizás podamos comentar muy rápidamente, hay una posibilidad muy firme, muy clara, diría yo, de que un uruguayo puede ingresar, en este caso, al Senado de Italia. No es, digamos, una expresión de deseo simplemente, sino que es la comprobación de lo siguiente. En Argentina y Brasil, justamente por la gran cantidad de votantes, se han abierto muchas opciones para el Senado. Hay una pluralidad de candidatos al Senado. Y eso hace que el voto tienda a dispersarse, a fragmentarse en las distintas candidaturas. Claro. En Uruguay, en cambio, se presentan 2 opciones para el Senado. Hay una opción que ya se ha presentado en otras ocasiones y que aproximadamente siempre obtiene, yo diría, el 15% de los votos aproximadamente. Y en este caso la novedad de la elección es justamente mi participación por la lista independiente USEI, que se llama, es una sigla que quiere decir Unión Sudamericana de Emigrantes Europeos, de Emigrantes Italianos, que justamente por el hecho de que es una opción suprapartidos, digamos, que mira los intereses de la colectividad y no intereses de partidos políticos italianos, yo creo que se presenta como una gran opción y va a permitir a los italianos que no se sienten identificados con partidos políticos italianos, que son la abrumadora mayoría, bueno, encuentren aquí en esta opción una manera de canalizar las inquietudes de la comunidad aquí en Uruguay. ¿Y por qué decís que existe la posibilidad? Es decir, no es seguro que Uruguay tenga un representante, claro, o que, mejor dicho, la comunidad italiana uruguaya tenga un representante en el Senado. Digamos, no es seguro en la medida en que depende del resultado electoral, que se compone de la siguiente manera. La elección italiana tiene la particularidad de que tiene varias particularidades. Una de ellas es que se puede votar diputado de un partido y senador de otro. Esta es la primera diferencia con el sistema nuestro. Sí. La segunda diferencia es que no se introduce en el sobre una lista ya confeccionada por un grupo partidario cerrado que digita entre 4 paredes una lista,
sino que se le ofrece al votante un menú dentro del partido, un menú acotado de 5 o 6 candidatos. Se le ofrece la posibilidad de que el votante marque con una cruz, indique su preferencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, voy en la lista USEI, mi nombre va a estar en todos los países de América del Sur, o sea, mi nombre va a figurar en las listas que van a recibir más o menos unas 800.000 personas, que seguramente se supone que van a votar en toda América del Sur. Claro, el padrón es único, digamos. Claro, ese padrón es único. Entonces, ¿qué pasa? El votante tiene la opción de marcar, primero, marca con una cruz el lema que prefiere votar, o sea, cada partido se identifica con un símbolo. En el caso de la USEI, el símbolo es un león estilizado azul en un fondo cremita. Entonces pone una cruz arriba del partido y luego al lado del símbolo del partido se despliega un menú de 4 o 5 candidatos, entre los cuales hay un uruguayo, que soy yo, junto a un brasilero, creo 2 brasileros y un argentino o 2 argentinos. Entonces, el votante puede marcar 2 preferencias. Tiendo a pensar que en Uruguay la opción del candidato uruguayo que se presenta va a ser acompañada, digamos, por una abrumadora mayoría de uruguayos. Si a eso se le suma los votos, que sin duda, en cantidad menor, por supuesto, pero vamos a obtener en Brasil y en Argentina, porque ahí hay candidatos a diputado por esa lista que son amigos personales nuestros y que van a hacer campaña por nuestro nombre. Lo mismo va a acontecer en Venezuela, donde también tenemos amigos y nuestro nombre está circulando. Quiere decir que si se suman los votos que voy a obtener en Uruguay, más una cantidad menor que voy a obtener fuera de Uruguay, eso va a conformar una cantidad de preferencias que después se va a cotejar con las preferencias de otros candidatos. Entonces, ¿qué pasa? La banca va primero al lema que obtiene el cociente de votos para esa banca. Y luego, dentro del lema, esa banca se le asigna al que obtiene la mayor cantidad de preferencias, el segundo es el primer suplente y así sucesivamente. Entonces, en este caso, la opción es muy clara porque en Uruguay existe la posibilidad de que un 60 o un 65% de votantes acompañe mi nombre y con una cantidad de votos fuera de Uruguay, que yo pienso que no va a ser nada despreciable, bueno, la chance aumenta grandemente. ¿Por qué es importante que la comunidad italiana de Uruguay tenga un representante en el Senado de aquel país? Porque hay temas específicos de la comunidad italiana que no tienen nada que ver con temas de otros países y muchísimo menos con temas de la política italiana en sí misma, que solamente pueden desenredarse, encaminarse, si hay una voz uruguaya que presione y que incluso, negocie su voto en temas internos en función de que se contemplen aspiraciones uruguayas. Pongo 2 o 3 ejemplos. En Uruguay hay emitidos 108.000 pasaportes a ciudadanos italianos, de los cuales, como decía, 80.000 son mayores de 18 años y tienen derecho a voto. Para atender todas las gestiones, los trámites y todo lo inherente a estas 108.000 personas, y además para tramitar ciudadanías nuevas, en Montevideo hay solamente 14 funcionarios. Imaginemos una ciudad grande del país, qué sé yo, Salto, Paysandú, que solamente tuvieran 14 empleados públicos para atender los problemas de todos sus habitantes. Claro. Es una tarea ciclopia. Bueno, por más buena voluntad que pongan los funcionarios, los trámites se demoran, la gente demora en ser atendida. ¿Cómo se soluciona esto? Elevando la categoría del consulado uruguayo. Los consulados de Italia, como de otros países, están divididos en categorías. La categoría máxima es consulado general. Montevideo es consulado de primera, e incluso corre el riesgo, según yo he escuchado decir, de ser rebajado de categoría. Entonces la solución es elevarlo a consulado general. Eso permite duplicar la dotación de funcionarios y como mínimo bajar el tiempo de los trámites a la mitad. Bueno, eso solamente puede conseguirse si hay una voz sentada allí que presione, que condiciona su voto en cuestiones de gobierno para este reclamo. Obviamente el cargo de senador es en iguales condiciones que el resto de los senadores. En un pie de igualdad, bueno, con la diferencia que en el caso nuestro, y es una particularidad que me parece que vale tomarla en cuenta, porque el voto es reciente, solamente se votó 2 veces en el exterior, 2006 y 2008. Pero ya hay una bancada de legisladores que viven en el exterior, en la Parlamento Europeo. Por supuesto, sí, todos estos legisladores, que son 18 en total, son de legisladores del exterior. ¿Pero qué pasa? Los partidos italianos, como es lógico pensar que así hubiera acontecido, han tratado de impulsar filiales, sucursales de esos partidos de Roma en el exterior. ¿Para qué?
para conseguir votos para solucionar o para acompañar las propuestas de gobierno en Italia. Esto en cierto modo desnaturaliza el voto en la medida en que se condiciona a alguien que vive fuera de Italia a canalizar su voto para resolver un tema político interno de Italia. Nuestra propuesta es completamente diferente. Nosotros queremos representar intereses concretos de la comunidad en Uruguay y de la comunidad en América del Sur que nada tienen que ver con los intereses de quienes viven en Italia. Y pongo un ejemplo concreto. En Italia se está debatiendo el aumento de 2 puntos del IVA, tema impositivo del cual ningún país del mundo se escapa. Muy bien. Ese aumento del IVA lo van a pagar los que viven en Italia, no los que vivimos fuera de Italia. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene, como yo he visto que algún partido político italiano está haciendo en Uruguay con el apoyo de un partido muy importante? ¿Qué sentido tiene buscar votos en Uruguay para solucionar el tema del IVA en Italia? No tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Los italianos deben votar por los temas que atañen a los italianos que viven en Uruguay, del mismo modo que los italianos que viven en Perú, en Argentina, en Brasil, etcétera. Claro. ¿Cómo funciona el trabajo de un legislador que vive fuera de Italia? ¿Tenés que viajar periódicamente? ¿Cómo funciona eso? Pensemos en un legislador uruguayo que vive en Artigas. Un ómnibus demora 10 horas para llegar a Artigas aproximadamente. Bueno, un avión para llegar a Roma demora 12 horas, o sea, no es mucha diferencia. Pero es así, digamos, hay un régimen de sesiones a las que hay que concurrir por año, un régimen mínimo. Hay casos y casos. Conozco el caso de un legislador, el senador Polastri, que yo tengo el honor de que acompañe la lista que yo integro, que es un hombre ya de edad, que fue electo en el 2006-2008, es un ciudadano italiano que vivía en Brasil hace muchos años, un hombre de gran prestigio, un hombre de una gran influencia en Italia y en Brasil, y él se instaló en Roma y fue de todos los 315 senadores el que tuvo mayor concurrencia, 95% de las sesiones, pero se instaló en Roma. Conozco otros casos donde la asistencia ha sido mínima, no han cumplido su deber. Bueno, eso depende de la voluntad de cada uno. En el caso particular mío, soy consciente de la responsabilidad a la que me enfrento y en el caso de ser elegido, bueno, voy a hacer el esfuerzo como corresponde, porque forma parte del trabajo, de estar en las sesiones que tengo que estar y atender las situaciones que se van a crear no solamente en Uruguay, sino en el resto de los países, porque, repito, la banca representa a América del Sur y no solamente a Uruguay. Graciano, yendo al ámbito personal, ¿qué tan Tano es el Tano Pascale? Tano 100%, porque soy hijo de Rocco y Asunta, mis padres que se casaron en Italia en el 50, y bueno, mi papá vino en septiembre del 50, siempre recordaba que todavía en septiembre del 50 se festejaba el Mundial de Maracaná. Mi mamá vino en el diciembre del 52 y yo nací en Uruguay en febrero del 54, o sea, podía haber nacido en Italia, nací en Uruguay. Y durante toda mi infancia, bueno, siempre tuve esas dos fuerzas que tiraban para un lado y para el otro, ¿no? Recuerdo cuando era niño, las finales de la Copa del Mundo, Peñarol con el Inter, por ejemplo, yo hinchaba a muerte por Peñarol y me sentía el más uruguayo de todos los uruguayos. Luego el paso del tiempo fue haciendo pesar esa historia, esa tradición. Y yo creo que eso nos pasa a todos los que somos hijos de migrantes. Al principio queremos echar las raíces bien hondo en el suelo donde vinieron nuestros padres, y luego van apareciendo lentamente, como fue en mi caso, van apareciendo esos ramalazos de la cultura, que en el caso mío, además se unió el hecho de que mis padres tuvieron la visión de hacerme estudiar en la escuela italiana, donde yo hice toda primaria y secundaria. Entonces eso, digamos, hizo que yo aprendiera el idioma italiano como mi segunda lengua, como una lengua materna, porque en la casa de la mayoría de los italianos emigrantes se hablaban distintos dialectos. Recordemos que el idioma italiano como tal es un idioma oficial que recién recala en toda la península en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con la radio y la televisión, que extiende y populariza junto con el sistema educativo el idioma en toda Italia. Sí. Entonces, en los pueblos esos pequeños, perdidos en la montaña, la gente hablaba un dialecto tradicional, que bueno, es una mezcla de italiano, español, francés, catalán, se mezclan palabras de todos lados. Y ese fue mi primer idioma en mi casa, con mi abuelo, con mis padres. Luego aprendí el español en el barrio, en la escuela, y el italiano digamos, formal, lo aprendí en la escuela en 11 años. Y bueno, estoy muy contento de esa decisión que tomaron mis padres, que ahora, bueno, me permite estar en un pie de igualdad con los legisladores italianos. No todos los candidatos en Uruguay han hecho esos estudios, así que yo estoy muy contento de que el destino me haya puesto en esta... ¿Eligieron Uruguay
por alguna razón en particular o fue un poco por casualidad como le pasó a muchos inmigrantes? Bueno, en el caso concreto de mi familia, mi abuelo materno había venido muy joven a principios del siglo XX con su tío, parece que había sacado la lotería acá, un cuento de esos familiares. Sí. Mi abuelo materno, repito, un hombre de una gran inteligencia, no una cultura, no una educación formal, pero una inteligencia superior, un hombre electricista, plomero, carpintero, fotógrafo, relojero, esos hombres que yo no conocí otro. Volvió a Italia y bueno, tuvo sus hijos y después recién vino a fines de los 50. En cambio, mi abuelo paterno hizo la Primera Guerra Mundial, estuvo prisionero de los austríacos, me acuerdo que tenía una herida de bala en el brazo, volvió a Italia poco tiempo, fue a Nueva York unos meses, en Brasil, y llegó al Uruguay en el año 20 y pico. Allí se instaló en Uruguay, quedó muchísimos años, y después que se casaron mis padres, bueno, primero vino mi papá, que lo llamaba su abuelo, su padre a su vez a Montevideo, y después vino mi madre. O sea que yo diría que el que cayó un poco por casualidad fue mi abuelo, claro, mi abuelo paterno, y después trajo al resto de la familia. La segunda ola de inmigración ya... Sí, después vinieron ya a mediados y casi fines de los 50 vino una pequeña ola más de inmigración, pero los ramalazos de la Segunda Guerra Mundial, que claro, de alguna manera fueron la causa de la inmigración de mis padres, yo diría que se agotó en los primeros años del 50, hasta el 53, 54 siguieron viniendo italianos, junto con españoles, por supuesto, que se escapaban de la guerra civil, de los problemas sociales y económicos muy grandes de la península ibérica también, y luego lamentablemente tuvimos que vivir los uruguayos el fenómeno inverso. Recuerdo en los años 60, en mi barrio de La Unión, como de un día para el otro preguntaba por el vecino, yo que sé, el cholo que vivía frente a mi casa, que era un gomero, un chapista, y se había ido para Australia, otro que era un pintor se había ido para Canadá. O sea que 10 años después, 12 años después, aquel fenómeno de la inmigración hacia Uruguay se cortó y lamentablemente comenzó esa sangría que no termina nunca y que duele en el corazón de uruguayos que se van a buscar otros destinos fuera de su país. Graciano, ¿qué opinas del voto consular de los uruguayos que viven en el exterior? Bueno, en la medida, el tema cuando se planteó hace 4 años, yo recuerdo en la tertulia donde yo estoy en El Espectador, sí, sin tener la remota idea de que un día me iba a enfrentar a esta circunstancia, ya en aquel momento yo defendí la idea porque, digamos, el tema lo he vivido en mi casa, no como un reclamo del voto, sino como la necesidad de estar integrado al país de origen, en el caso de mis padres. Siempre defendí este mecanismo italiano, sin saber, repito, que un día lo iba a enfrentar. O sea, la representación política tiene que estar atada a un territorio y tiene que estar atada a los problemas de una comunidad. No en balde en Uruguay, por ejemplo, nosotros elegimos diputados por los 19 departamentos. Sí. Es decir, no es lo mismo la problemática de un diputado de Cerro Largo que de un diputado de Soriano o uno de Rocha. Lo vemos a diario en el Parlamento, cada uno lleva sus problemas y busca solución para los problemas de su comunidad. Ahora, ¿qué sentido tiene? Y este siempre fue mi punto. ¿Qué sentido tiene que un uruguayo que viva en Sydney o en Helsinki de hace 40 años termine eligiendo un diputado de Flores, de Paysandú o de Tacuarembó? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, en la medida en que se encuentre un mecanismo como este italiano que permita crear circunscripciones fuera del Uruguay y reconozca la existencia de legisladores que representen intereses de una comunidad uruguaya radicada fuera del Uruguay, claro, es totalmente compartible, yo lo comparto. Claro, por ejemplo, la muy numerosa comunidad de uruguayos en Argentina podría elegir un diputado o un senador. Uno o dos, pero por una circunscripción argentina. Pero lógicamente, pero supongamos que en Uruguay se está debatiendo, repito, el aumento del IVA, para poner el caso italiano. Sí, sí. El que vive en Argentina no va a sufrir el aumento del IVA. ¿Qué sentido tiene que vote? Ahora, ese argentino, ese uruguayo que vive en Argentina, de repente tiene problemas en la comunidad que él representa que son específicos de esa comunidad. O hay que hacer, yo que sé, mejorar el consulado, o de repente crear una escuela que enseñe la historia uruguaya, como, en fin, no se me ocurre en este momento qué tema, pero seguramente lo sabría. Bueno, lo lógico es que ese diputado represente y encarne la voluntad y los intereses de esa comunidad, y no, ¿verdad?, que desde Montevideo vayan a buscar votos, como hacen algunos partidos italianos que vienen como una aspiradora a América del Sur. Hay un candidato que
en fin, tiene chance de ser electo primer ministro, que viene como una especie de aspirador a América del Sur, a ver si junta votos acá para ser electo el primer ministro en Italia. Eso no es admisible, por más que sea legal, pero no es correcto hacerlo. Claro. No podemos servir acá, digamos, de cantera de votos para que unos señores en Roma sean electos. Acá el voto tiene que ser usado para representar intereses de la comunidad en Uruguay. Y lo mismo ocurriría, y es lo que yo defiendo, con el caso de los uruguayos en el exterior. Es legítimo que tengan el deseo de verse representados, pero no es correcto que alguien que porque nació en La Valleja hace 50 años y vive desde los 18 en Canadá, termina eligiendo al diputado de La Valleja. No tiene ningún sentido. Claro. Graciano, te pido ahora que hagas de representante de la comunidad italiana, más allá del interés político, y me digas cómo hay que hacer para votar, cómo se consiguen las papeletas y cuál es hasta cuándo se puede votar desde el exterior. Funciona de esta manera, y es bueno aclararlo. La elección, el voto a los italianos en el exterior está atado a un registro especial, que dicho sea de paso, si pensamos en el voto consular uruguayo, habría que pensar en algo parecido, cierro el paréntesis. Está atado a la inscripción en lo que se llama el AIRE, que es el anágrafe de italianos residentes en el exterior. Anágrafe es como el registro civil, ¿no? Sí. Entonces, existe un registro civil, para usar la terminología uruguaya, en el cual solamente están inscritos los italianos que viven en el exterior. Incluso, por ejemplo, conozco casos de uruguayos que obtuvieron su ciudadanía en Uruguay y se fueron a España, por ejemplo. Bueno, ellos están registrados en el AIRE de España, ¿no? Entonces, en cada circunscripción electoral y en cada consulado están inscritos esos ciudadanos con los datos de su domicilio. A ese domicilio que declararon cuando se inscribieron en el AIRE por la ciudadanía o por pasaporte o por lo que fuere, a ese domicilio le va a llegar entre el 6 y el 10 de febrero un sobre conteniendo varias cosas. El sobre estricto de votación, un sobre con las instrucciones para emitir el voto y un sobre para después incluir las papeletas. Las papeletas son dos, los candidatos a la lista a la Cámara de Diputados y los candidatos a la Cámara de Senadores. En cada una de esas listas el ciudadano tiene que marcar con una cruz el partido al que quiere votar, y dentro de él tiene derecho a marcar hasta dos preferencias. Puede marcar dos candidatos a diputado por ese partido, a diputado, y dos al Senado. Y tiene el derecho, la ventaja o la diferencia con Uruguay, de que puede hacerlo de dos partidos distintos. A diputado puede votar un partido y a Senado puede votar otro partido. Una vez que completa el voto, introduce en el sobre, que va a estar dentro de ese sobre más grande, y lo lleva a cualquier local hábitat de todo el país, ya con el franqueo pagado, o sea, no tiene que pagar nada. Lo pone en una urna que va a estar, repito, en los locales hábitat de todo el país, y debe llevar el voto hasta el día 20 de febrero. Si al día 10 de febrero no recibió el sobre en su casa, debe comunicarse con el consulado y ver si el sobre fue devuelto por un problema de la dirección o, en fin, cualquier motivo, y se le entregará el sobre de voto correspondiente. Bien. De todas maneras, como tú decías, toda la explicación de la operativa está dentro del sobre que va a llegar al sobre. Sí, y a su vez, esa explicación, obviamente, está en los dos idiomas. Está en idioma italiano y está en idioma español, que naturalmente es el idioma que la abrumadora mayoría, por no decir la totalidad, de los votantes maneja. Bien. Graciano, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Graciano Pascale, uruguayo, candidato al Senado